CRC. Política, debate y cultura. 89.1 CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Red Democrática, el programa que ya cumple un año exactamente hoy de estar al aire transmitiendo de 10 a 11 de la mañana a los 89.1 FM, trayéndole a ustedes los mejores especialistas, las mejores voces, las personas que proyectan la mejor versión del país en el cual deberíamos estar viviendo y cómo podemos hacer para llegar hasta ese momento. Desde ese instante hasta ahora han pasado una gran cantidad de expertos, técnicos, especialistas, políticos, empresarios, desde Costa Rica y también fuera de nuestras fronteras con invitados que han estado en vivo y en directo desde Argentina, Uruguay, Ecuador, Estados Unidos, España, Israel, que han contribuido a una visión más amplia porque Costa Rica no es todo el planeta. Tenemos que tener en cuenta de que hay algo más allá de nuestras fronteras y que entre todos podemos nutrir la mejor versión posible de lo que estamos haciendo para vivir bien, para heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos un país seguro. ¿Y por qué enfatizo el país seguro? Porque hoy precisamente iniciamos la serie Alerta Costa Rica. Son 4 especialistas continuos, martes, miércoles, jueves y viernes, que van a analizar qué está pasando con la seguridad de Costa Rica, por qué está ese sentimiento de inseguridad, cómo está comportándose la tasa de homicidios, el crimen organizado, la lucha contra las drogas, contra el contrabando y la elusión y la evasión, que no solo es en el tema fiscal, sino también en el tema de transporte de mercancías ilícitas, y cómo es que podemos entender qué está pasando en cada rincón de nuestro país. Y qué mejor empezar esta serie de Alerta Costa Rica con una de las voces más calificadas para poder analizar el espectro de nuestro país en el área de la seguridad. Don Álvaro Ramos, a quien le damos la muy cordial bienvenida, un gran amigo de la casa que está siempre a disposición de Red Democrática. Don Álvaro, bienvenido. Muy buenos días, don Jonathan, muy buenos días a todas y todos los que nos escuchan. Muchas gracias, como siempre, por permitirme compartir con usted los asuntos de interés para los ciudadanos del país. A la orden suya. Muchísimas gracias, don Álvaro. El año pasado terminó, y lo hablamos en su momento, como el año históricamente más violento, de mayor cantidad de homicidios, tasas delictivas sumamente amplias. De aquel 31 de diciembre no muy lejano a hoy 6 de febrero del 2024, muy pocas cosas se han cambiado en las políticas públicas, por lo tanto no necesariamente podemos estar viviendo una realidad diferente. Pero cuéntenos cómo empezamos este año en Costa Rica cuando hablamos de seguridad. Bueno, en primer lugar, el análisis tenemos que hacerlo mucho más amplio y pertinente que solo la tasa de homicidios, que por supuesto es la más simbólica, es la más dura de todas las mediciones, es la métrica que más impacta y es la métrica que políticamente también afecta más a las autoridades, pero no es la única. Hay una seguridad integral, una seguridad humana, una seguridad que nos concierne a todos, no solo a los eventos propiamente dicho criminales, no solo tiene que ver con crimen organizado. Uno puede ver en este momento cómo cambiamos un poco el panorama en negativo o positivo. Hay de las dos cosas y voy a permitirme esbozarlo al principio y luego lo haremos. En primer lugar, tenemos un problema de seguridad en salud pública extraordinario que nunca en la historia habíamos tenido en el país, y eso se da este año exactamente, iniciándose, que es el problema del agua potable. ¿Y por qué lo traigo a colación? Uno, porque es extraordinariamente importante, está en el principio de la seguridad de nuestras familias,
de nuestra salud, de todo nuestro elemento productivo, del turismo. No hay ningún elemento que no se vea en la sociedad, económico, productivo, social, que no se vea afectado si el agua no es potable. En este caso, tenemos que agregarle a esos 5 cantones que están en serios problemas, que la forma en que se contaminó el agua hace que los expertos en general tengan dudas, no solo que sea una contaminación clásica como la que sucede cuando un taller, por ejemplo, bota los remanentes de aceite o algún otro producto disolvente y causa contaminaciones de ese tipo, sino porque podría haber mano criminal. Eso que suceda en la meseta central también sucede en Turrialba, y eventualmente empecemos a verlo suceder en otros lados, podría eventualmente indicarnos que voluntaria o involuntariamente hay mano criminal. Podría ser robo de combustible, podría ser alguien que esté usando el silenol, que es uno de los ingredientes que se usan en las etapas productivas de las nuevas drogas sintéticas. Todo eso nos tiene que llamar la atención porque implica que el país está en un problema de seguridad mayor. La tardía respuesta que dieron las autoridades, particularmente las de AIA y las del gobierno central, a un problema de esta gravedad, de esta magnitud, nos indica que estamos en un peligro de seguridad real. Eso es lo primero. Luego tenemos el problema de la seguridad alimentaria, que se agravó también bastante y se va a agravar bastante si, por ejemplo, se eliminan las ferias del agricultor, que han sido extraordinariamente exitosas. Si eso se hace, estaríamos causando ya un daño mayor al que ya se causó con la ruta del arroz, que puso al país en peligro de perder su seguridad alimentaria. Este es otro elemento de seguridad serio, de seguridad que afecta a toda la comunidad. Tenemos también ya problemas que no habíamos percibido con la claridad con que se percibió en este mes de enero, como por ejemplo el caso del grupo criminal llamado de Oso en el área del Pacífico Central, en lo que la gobernanza criminal se apoderó de una región y no se había hecho absolutamente nada para atacarlo. Ahí ese grupo imponía el quitar propiedades a la fuerza, hacía homicidios, y el colmo de los colmos también amenazaba a candidatos a alcalde. Ya lo vimos, amenaza formal. Esto no se había visto en el país en la forma en que lo estábamos viendo. Y por último, tuvo relación con el ataque de terrorismo criminal en el área de Romoser. Es decir, estamos viendo un grupo cuya gobernanza criminal estaba ya ejerciendo poder sobre el país, ya en diversos sectores, en diversos órdenes sociales y políticos y económicos. Esto nos indica que habíamos perdido, estamos en la escala de pérdida y acercándonos más a las etapas que se van completando para convertirnos en un narcoestado. Desde el punto de vista positivo, estos elementos negativos, tenemos que decir que gracias a la acción decidida y fuertísima y muy precisa y con gran estrategia y táctica, las dos cosas, de hace mes y medio, que se empezó con un ataque devastador contra la estructura de Diablo en el área del Atlántico, por parte del OIJ. Por parte del OIJ y por parte del Ministerio Público, de ellos dos nada más, fueron solo esos dos los que actuaron, esos dos cuerpos del Poder Judicial que actuaron con gran fuerza y con gran precisión, lograron casi destruir esa estructura, casi sacarla de balance. Falta un pequeño detalle de la captura del líder más importante y algunos otros, pero la estructura está golpeada fundamentalmente. Ya la venían golpeando anteriormente en materia de sus ingresos, en materia de lotería clandestina, de robo y venta de ganado, etcétera. Todo eso ya venía. Y ahora, hoy, tenemos la grata noticia que se golpea la otra gran estructura, propiamente dicho, más cerca de la ciudad de Limón. Diablo opera más en el oeste de la zona atlántica. Entonces, han golpeado las dos estructuras más importantes.
las dos más importantes, el mismo grupo que ha sido muy exitoso, liderado por Randall Zúñiga, director general de la OIJ, y sus colaboradores han tenido enorme éxito en golpear las estructuras más poderosas. Y entonces, ¿qué tenemos del resultado? De esa verdadera acción precisa y milimétrica de la OIJ, muy respaldada por el Ministerio Público. El resultado es que durante 20 días, óigase bien el resultado de cuando se trabaja de verdad con honestidad, cuando no se negocia con narcotraficantes, cuando las personas ponen el pecho y arriesgan la vida para defender al país y a la seguridad. Tenemos en 20 días no un homicidio por sicariato en la provincia más conflictiva del país. Estos son resultados verdaderos, son resultados auténticos. Compárese eso con resultados de otras instituciones para que se vea el diferencial absoluto cuando se trabaja de verdad contra el crimen organizado. Así es que me permito felicitar a través de su programa a don Randall Zúñiga y a sus colaboradores del OIJ, a los muchachos y muchachas que ponen su vida en peligro por todos nosotros, y a los señores del Ministerio Público y señoras del Ministerio Público, encabezados por don Carlos Díaz, que están cumpliendo exactamente la labor que les encomienda la Constitución y la ley, con gran honradez y con gran capacidad y competencia. Esto nos indica que este es el camino exacto. Entonces, sabemos hoy, con estos datos precisos, científicos prácticamente, que si se actúa de verdad, si se le dan los recursos al OIJ y al Ministerio Público, obtendremos los resultados que los costarricenses estamos buscando. 0 homicidios, todos los delincuentes, toda la estructura entera destruida y todos sometidos a la ley. Esto es exactamente la estrategia y el camino al estilo costarricense. No necesitamos medidas ni violentas, ni dictatoriales, ni nada por el estilo. Es actuar de acuerdo a la ley, con fuerza, con decisión, con mano inteligente, con mano firme. Ese es exactamente el principio. Entonces tenemos un resultado positivo. Por eso quería guardar, gracias a la acción decidida y muy cautelosa y cuidadosa de no permitir que se filtrara la información de todas estas acciones del OIJ, logramos destruir las dos estructuras más poderosas del país. Entonces, sí se puede. Claro, se puede si uno tiene personas al mando correctas, honestas, competentes y sobre todo que de veras no tienen ningún tipo de relación con el narcotráfico ni con ninguna estructura. Esto es esencial tenerlo presente. Entonces, ahora corresponde la responsabilidad al presidente de la República y al ministro de Hacienda y a los diputados, que estoy seguro estos últimos están completamente de acuerdo, los diputados, de asignarle todos los recursos que requiera el OIJ, el Ministerio Público, para continuar exactamente con esa estrategia para destruir las estructuras que están, digamos, atacando con gran fuerza en Chacarita, las estructuras que están en el área de Guanacaste, en el área del Golfito. Requerimos que hayan recursos masivos hacia el OIJ, que se le den todos los funcionarios públicos, puedan ser nombrados que requiera, se le den los fondos que se requiera. Ahí está la clave de la política criminal del país, ahí está la clave de la política de seguridad. Si quieren los costarricenses recuperar la seguridad, sencillo, ya tenemos el instrumento, tenemos los líderes verdaderos y honestos que están dispuestos a llevar a cabo esta batalla, lo están probando con hechos, no con palabras, no con conferencias de prensa de los miércoles. No se dirige el país con conferencias de conferencitas de prensa muy amañaditas los miércoles. Se dirige el país así como lo está haciendo el OIJ, así como lo está haciendo el Ministerio Público. Aquí no hay cuento chino, se acabaron las mentiras, se acabó el populismo, se acabó de estar abriendo la bocota y diciendo tonteras. En lugar de estar atacando a la Contraloría, que está haciendo su trabajo, en lugar de estarle quitando fondos al OIJ, deberían estar haciendo lo contrario, fortalecer a la Contraloría, que gracias a la Contraloría, que por cierto le dio una lección de Derecho Público y de Políticas Públicas al presidente en la reunión que tuvo el día jueves, mis felicitaciones para doña Marta y su excelente equipo profesional que le dieron una lección de lo que es conocer
cómo se manejan las cosas legal y constitucionalmente en Costa Rica, pero también debemos recordar que el caso de los escáneres se paró gracias a la Contraloría. Si no hubiera sido por la Contraloría, que lo para en seco, y el OIJ, de nuevo, vuelve a entrar el OIJ en juego, que descubrió en el caso Corona que una organización criminal del narcotráfico estaba interesada en apoderarse de los escáneres y de los lugares donde se iban a parquear los containers. Gracias a que la Contraloría paró eso, hoy no tenemos los escáneres en manos del narcotráfico. Exactamente es lo contrario de lo que opina el presidente y sus ministros. Sucedió gracias a la Contraloría, lo afirmo aquí yo, es que hoy podemos volver a poner los escáneres al mando de las autoridades y que pueden volver a tratar de investigar. Es uno de los instrumentos, no es el más esencial, ni siquiera el más importante. ¿Por qué? Porque los escáneres no son el instrumento esencial para la lucha contra el narcotráfico. El narcotráfico se para en las fronteras de ingreso, no cuando estamos inundados completamente de cocaína, como estamos ahorita, y de marihuana de alto contenido de THC. La estrategia del presidente y sus ministros es absoluta y totalmente equivocada. Es extraordinariamente equivocada. No paran nada de entrada y creen que van a parar en uno de los puertos cuando las fronteras son absolutamente porosas y tenemos mares absolutamente tomados por los narcotraficantes. Así es que aquí está claramente lo que usted quería, cuál es la política pública a seguir, clarísimo, parar a los narcos, que no entre el narcotráfico a Costa Rica, que no entre la cocaína a Costa Rica, que no entren las drogas sintéticas a Costa Rica. Esta es la política. Y además, tenemos también que revisar la infiltración de estas estructuras. Por dicha el OIJ los está capturando y alguno puede cantar ahí quiénes los están ayudando desde el poder. Vamos a tener la oportunidad de que los jueces, los fiscales y el OIJ, en los que confío total y completamente, particularmente los del OIJ y los fiscales, hagan su trabajo y nos encuentren quién ha estado favoreciendo a los narcotraficantes en el empoderamiento absoluto que han tenido el país, porque nótese un detalle: Panamá captura en el 2023 casi 120 toneladas de cocaína y Costa Rica 22. Ecuador en un solo día capturó 22 toneladas de cocaína. Toda la cocaína que Costa Rica capturó en el 2023 la capturó Ecuador en un día. Esto no tiene una explicación lógica, porque somos uno de los grandes receptores de cocaína. Tenemos que averiguar con precisión, y gracias a Dios a ese trabajo del OIJ, que está capturando a las verdaderas estructuras criminales del país, podríamos llegar a averiguar quiénes están coaligados, qué autoridades están coaligadas con el narcotráfico y lo han ayudado. Creo que estamos a las puertas de que autoridades judiciales logren esa investigación y logren descubrir eso. Pero vuelvo a repetir, el OIJ nos señaló el camino, la destrucción metódica, precisa, milimétrica de las estructuras criminales, sus recursos económicos, la captura de la inmensa mayoría de sus miembros, y tuvimos 0 homicidios gracias a esa acción. Don Álvaro, de lo que usted expresa me quedan varios puntos que me gustaría pues profundizar. Uno es que, como usted bien lo dice, el OIJ y la Fiscalía ocupan más recursos. Desde la Asamblea Legislativa se asigna, es decir, la parte técnico-administrativa se cumple, pero la ejecución de la norma, que es la transferencia, eso no se está haciendo y no sé si habrá voluntad de parte de Hacienda de hacerlo a tiempo, porque cuando intentan transferir los recursos en el último trimestre, cuando ya es prácticamente imposible, y así lo señaló el año pasado el director de la OIJ, ejecutar y gastar los recursos porque ya no hay tiempo para poder asignarlos. ¿Cómo podemos entender esa negativa a trasladarle esos tanques de oxígeno al OIJ, que son los que en este momento están sacando la cara para devolverle la paz al país? Bueno, yo no los entiendo. Yo simplemente no lo acepto que lo esté haciendo el ministro de Hacienda. Y además él no tiene esa autoridad. Yo creo que llegó la hora de ponerlo en su lugar desde el punto de vista constitucional. Yo creo que llegó la hora de ponerlo en su lugar desde el punto de vista político.
Yo creo que le han alcahueteado mucho esa mala crianza, es la misma mala crianza que tiene este individuo en la Caja Costarricense del Seguro Social, que es la institución más poderosa e importante para los costarricenses, de todas las instituciones de la que dependemos como sociedad, para la paz social, para la convivencia pacífica y la salud de todos los costarricenses y la seguridad social de la Caja. Y este individuo una y otra vez, en la forma más insolente, más impertinente, más inaceptable políticamente, se niega a darle recursos. Espero que le nieguen los recursos ahora a él, y si no quiere recibir los préstamos para no pagarle a la Caja, que no le aprueben los préstamos. De por sí estamos inundados de dólares del narcotráfico. Por cierto, él no ha hecho nada, ni ninguno del gobierno ha hecho nada para parar esa inundación de dólares del narcotráfico. Absolutamente nada. El dólar baja increíblemente, como si tuviéramos minas de oro, de diamantes o de litio aquí en el país, que hubieran aparecido en el año 2023 y 2022. De repente nos inundamos de dólares, un baño de dólares del narcotráfico. Costa Rica debe ser una de las grandes lavanderías de dólares del mundo, de los narcotraficantes y otro crimen organizado, no solo narcotráfico, tráfico de personas, de armas, etcétera. Llegó la hora de ponerlo en su lugar. Llegó la hora de que los diputados lo pongan en su lugar y lo obliguen, y si no que lo obligue la sala cuarta, y si no que lo obliguen los tribunales a pagarle a la Caja, que es esencial para que todos tengamos salud, pensiones. Es una obligación y tiene que hacerlo, le guste o no le guste. 2, tienen que obligarlo mano militar, con toda la fuerza de la ley, a que le dé los recursos que asigne el Congreso de la República, ya que él no quiere ayudar a que no haya crimen, ya que él no quiere ayudar al OIJ a que haga el trabajo que está haciendo el Limón, fantástico, que no está haciendo el gobierno. Exactamente el trabajo que no está haciendo el gobierno es el que hace el OIJ, y se le acabaron los recursos porque el OIJ apenas tiene 80 millones de colones para viáticos para trabajar este tipo de cosas, y ahí se estaban gastando a 10 millones por semana. No se soporta ese nivel de gastos, es una operación costosísima, son operaciones muy costosas. Tenemos que obligar al ministro de Hacienda, le guste o no le guste, y si no le gusta, que renuncie. No nos va a hacer nada de falta, le vamos a decir con un pañuelito, adiós, hasta luego, y nunca más vuelva a la función pública, por favor, porque el daño que le está causando al OIJ y al Ministerio Público en la pelea contra el narcotráfico es extraordinario. Este es un asunto que quiero que quede aquí guardado, para que cuando vengan noticias nuevas, lo recordemos. Recordemos qué está pasando y por qué se está parando el OIJ en el tema principal. Esto no lo podemos tolerar más. Se acabó la tolerancia con este gobierno de parársele en la manguera al OIJ. Ya llegó la hora de que los pongamos en su lugar y los pongamos del lado, los obliguemos a que nos enseñen de qué lado están. Así es que es un asunto de tolerancia política, porque él no es más que un simple ministro que tiene que obedecer a la ley y tiene que obedecer lo que designe. Usted fue diputado, yo no he sido diputado, pero el tema presupuestario es un tema del Congreso. Sí. Creo que a este señor se le ha olvidado cómo es la Constitución. Bueno, a todo este gobierno se le olvida, les pasó, por eso se llevaron la repatriada que se llevaron, pero los repatriaron, los dejaron como una berenjena, todos moraditos, en la Contraloría General de la República, porque les dieron una lección de lo que es enfrentar a unas señoras profesionales encabezadas por la señora Contralora, que les dio una lección de conocimiento, de señorío y de respeto a la ley. Don Álvaro, ¿cuánto tiempo le duraría el tanque de oxígeno presupuestario al OIJ para seguir con esa intensidad de operativos desarticulando bandas en todo el país? Hasta hoy, exactamente hasta hoy. Técnicamente, obviamente tendrían que hacer procesos de emergencia y cosas así, pero en técnica presupuestaria de OIJ y de operaciones tenían hasta hoy. Por eso hoy se terminó la Operación Caribe, exactamente. Esa es la razón, no porque quisieran. Es gravísimo, lo que estoy diciendo es gravísimo, no grave, gravísimo. El éxito ha sido absoluto. Y dígame una cosa, usted que es un hombre atento a todo, ¿usted ha oído al presidente de la República felicitar al OIJ?
Usted ha oído al Consejo de Ministros, que no sirve para nada el Consejo de Ministros, son un montón de yes man y yes woman que solo saben decirle sí, aplaudir al presidente. ¿Usted los ha oído decir algo a todo ese Consejo de Ministros? Algo de aplaudir la verdadera función fantástica, la misión fantástica, lo que han hecho, los resultados exorbitantemente fantásticos con los recursos que tiene el OIJ. ¿Usted los ha oído felicitarlos? Yo no. Si usted los ha oído, le ruego que me lo recuerde y me conté. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta dónde está el problema? Aquí está el problema. Entonces llegó la hora de enfrentar esto políticamente. Ya técnicamente tenemos claro el problema. OIJ y Ministerio Público pueden con el crimen organizado. Si les damos los recursos, ellos pueden. Pero aquí el gobierno, encabezados por el presidente, el ministro de Hacienda y el Consejo de Ministros, se le paran la manguera al OIJ y al Ministerio Público cuando están atacando al crimen organizado. Esto está claro para mí. Si alguien lo encuentra diferente, le ruego que me contradiga con mucho gusto y estoy dispuesto a discutirlo públicamente. Así es que aquí está la clave. Apoyemos, ya que no podemos, evidentemente no se puede trabajar a nivel del Poder Ejecutivo porque no tienen ni política, ni tienen marco legal para trabajar, pues no saben nada de leyes, no saben nada de derecho administrativo, no conocen absolutamente nada de lo que están haciendo, creen que todo se maneja una conferencita de prensa y unas frasecitas populistas insultando a funcionarios públicos. A ver, ese es otro elemento. ¿Por qué es tan fácil para el presidente Rodrigo Chávez insultar a la Contralora, insultar a los diputados, insultar a quien no esté de acuerdo con él, a la prensa? ¿Y por qué nunca lo vemos insultando a los narcotraficantes? Me encantaría verlo ahora que insulte a estas dos estructuras que han sido capturadas por el OIJ. ¿Por qué no es tan valiente para enfrentar a los narcotraficantes y es súper valiente para enfrentar sobre todo a las mujeres que lo contradicen? Me parece un poquitillo de cobardía eso. A ver, quiero verlo, que deje de hablar tanta paja, que deje de hablar tanta papaya, como dicen los colombianos, y se ponga la bandera de Costa Rica y apoya al OIJ en este momento y se deje de tanta paja. Esa es la verdad. Don Álvaro, ¿por qué el OIJ trabaja sin la fuerza pública en estos operativos? Expresamente el director ha dicho Fiscalía y OIJ, y aparte, de hecho, ni un oficial de fuerza pública se ve en los operativos grandes estos de desarticulación de redes. ¿Por qué está sucediendo eso? Yo no puedo leerle la mente al señor director del OIJ, pero conociendo cómo operan en los últimos 51 años de mi vida, cómo operan cuando se está operando en inteligencia y cómo se está operando en operaciones especiales de este estilo, de interdicción especial, los organismos altamente especializados como el OIJ, creo que el temor, y con toda razón es que se filtre la información y no se puede hacer bien la operación hasta que se corra peligro. Está probado que si lo hacen solo entre ellos, no se ha filtrado la información, ha sido exitosísima las operaciones. Siempre se escapa alguien, siempre hay algo, en una operación tan grande, de tan gran volumen, siempre habrá algo de eso. Pero creo que claramente se está vislumbrando, uno, los ataques continuos del presidente de la República contra el OIJ y del mismo ministro de Hacienda hacen que haya una desconfianza lógica completamente de parte de los que tengan que llevar una operación de estas. No se la van a pasar a quien los está atacando en público. Eso es obvio que así va a ser. Segundo, el éxito que han ido teniendo ellos mientras hayan conservado la información y no se la hayan pasado a otros cuerpos. Está evidente y claro, más allá de evidente y claro. Y lo tercero es que claramente tenemos infiltración en los cuerpos policiales, tanto administrativos, ya sea la policía, fuerza pública, ya sea del tránsito, lo hemos tenido. Tenemos infiltración en ex policías que siguen manteniendo sus relaciones, y en el mismo OIJ y en el mismo Ministerio Público ha habido infiltración. Entonces, lo más compacta, lo más contenida que se tenga esa información, lo mejor que puede resultar. Claramente no se va a seguir compartiendo esa información cuando se den golpes como los de hoy y como los de hace mes y medio, que han sido extremadamente exitosos. Don Álvaro, en este preciso momento, quizá ya pudo haber terminado, pero estaba en la conferencia de prensa de agentes de la PCD
con sindicatos, incluso con diputados, está doña Gloria Navas ahí presente, estaban haciendo denuncias importantes de falta de recursos, de falta de salarios, de falta de condiciones, de políticas y decisiones desde el Ejecutivo que les han impedido a ellos ejercer su buena función. ¿Qué es exactamente la denuncia? Porque es la segunda vez que ellos salen a hablar, a hacer un llamado de atención a la prensa. ¿Y por qué esta conferencia? ¿Cuál es la diferencia con la anterior, del año anterior, del año pasado? Mire, son extraordinarios. Lo que estamos viendo en cualquier país del mundo sería algo extraordinario. Estoy hablando democrático, ¿verdad? En las dictaduras ni siquiera se puede hablar. Que una policía altamente especializada en el ataque a las drogas, particularmente al tráfico local de drogas, etcétera, con vinculaciones internacionales, tenga que salir los policías que realmente están poniendo la cara, que se están jugando la vida contra narcotraficantes extraordinariamente peligrosos, porque en Costa Rica están los narcotraficantes más peligrosos del mundo. Tenemos el cartel de Sinaloa, el cartel Jalisco Nueva Generación, los Soles, los hondureños, y ni se digan todos los carteles y mini carteles costarricenses que estamos viendo en este momento se les está atacando por parte de la OIJ. Tenemos de todo, es unas 6, 7 estructuras y andaremos en el orden de unos 300 y pico estructuras de todo tamaño. Así es que estos cuerpos, los policías que andan en la calle, se están jugando la vida con los peores criminales del mundo. Aquí están los peores criminales del mundo, o parecidos, o similares, o por ahí le andan. No están entre los mejores del mundo, están entre los peores del mundo. El colmo, yo nunca lo había visto, repito, en 51 años de estar dedicado a este tema, permanentemente, que la policía pida que la dejen trabajar, que le pida al presidente y al ministro que la deje trabajar. Yo eso nunca lo había visto, la primera vez en mi vida que lo veo. Que pida que le den recursos para combatir el narcotráfico, que pida que los dejen combatir el narcotráfico. Yo esto nunca lo había visto en mi vida, creo que no lo volveré a ver, nunca más. Espero que cuando venga un gobierno nuevo en el 26 apoye completamente a las policías, sea un gobierno pro policía, sea un gobierno pro recursos para la OIJ y nos salve a todos de no caer en un narcoestado. Lo que ha estado sucediendo claramente es que se cambió completamente a la PCD y se les quitaron todos los recursos, tanto de carácter de personal como de carácter tecnológico, etcétera. Se hizo un cambio radical que no sirvió para nada, porque nótese que mientras estaba el gobierno a cargo de eso, los homicidios estaban para arriba. Apenas lo agarró el OIJ, los homicidios bajaron en la provincia más, digamos, más violenta del país. Nótese la diferencia enorme. El gobierno estuvo un año entero, según ellos, trabajando limón. Le metieron 100, 200, capturaron, según ellos, todo el puerto de APM, lo tenían capturado, toda la policía. Los homicidios exactamente, pusieron unos escáneres, no sirvieron para nada. Los homicidios llegaron a 907. Puede ver usted, los números hablan solos. La provincia entera parecía el lejano oeste, balazos por todo lado. Hoy, con un mes y medio de trabajo serio, que ya no aguanta más el OIJ por falta de recursos, que le cortó el gobierno, tenemos Limón, 0 homicidios, es impresionante simplemente lo que estamos hablando, y tengo reportes de personas especializadas que Limón parece un parque tranquilo, la gente caminando por las calles en santa paz, etcétera. ¿Qué diferencia cuando se tiene un liderazgo que está peleando contra el narcotráfico? ¡Qué enorme diferencia! Aquí los costarricenses la pueden comparar exactamente con precisión. Aquí la tiene usted. Entonces, los de la PCD, me gustaría, no quiero mentirle, no he visto la conferencia, sé que estaba y conocía un poco el tema, me interesa muchísimo, la voy a ver completa, pero estamos trabajando usted y yo esta entrevista mientras ellos están terminando su conferencia, pero me agradó mucho ver a doña Gloria apoyándolos. Sé que los equipos de expertos de seguridad también estaban muy interesados, lo sé porque todos me lo manifestaron y yo también estuve en eso. Por supuesto, analizaré las ponencias que están haciendo los compañeros de la PCD y de antemano quiero decirle que
todo lo que dijeron antes y probablemente lo que digan hoy tiene que ser tomado muy en serio y tiene que ser tomado con precisión. Repito, yo nunca había visto a los policías pedir trabajo, pedir que los dejaran trabajar, es la primera vez que veo, pero en este caso la gravedad es que es la policía antidrogas. Imagínese usted, en cualquier país del mundo esto sería objeto de una investigación instantánea política en el Congreso, pero instantánea. De hecho, hace 22 años que me tocó estar trabajando de la mano con ellos en la parte de comunicación, la PCD tenía un prestigio igual o más profundo que el OIJ en la parte del narcotráfico. Por eso me extraña la vuelta que se le dio al trabajo que hacen y que ahorita están en este punto. Es bastante particular, entendiendo la realidad en la que usted y otros analistas de inseguridad nos han puesto a la perspectiva de lo que pasa en el país. Ahora, una consulta, don Álvaro. ¿Estas desarticulaciones tienen impacto en el resto del país, en las células que tienen estos carteles en el resto del país? ¿O todavía es el siguiente paso que debería hacerse con recursos en la OIJ? Vea, dos cosas. Yo, si tuviera que decidir, yo no lo decido yo. Lamentablemente, ni yo ni la gente que está interesada en esto. Sí, yo más bien haría una unión entre PCD, OIJ, DIS, las unidades ICD, las unidades especializadas, para lanzar con gran precisión más acciones como esta. Concentrar toda la fuerza que se tenga, en este caso comandada por el OIJ, en una estructura y destruirla. Esta es una tesis que se inventó por un doctor en economía, pero que se especializó en estudiar el fenómeno criminal a nivel mundial en 83 países. Hizo análisis numéricos muy complejos y llegó a la conclusión que la única manera de derrotar a estas estructuras es cuando usted concentra el máximo de fuerza en una sola estructura y la destruye, luego en otra, luego en otra. No solo obtiene resultados directos muy rápidamente, sino que obtiene prestigio, obtiene seriedad en lo que está haciendo. Eso de estar cuidando todo por todo lado no sirve para nada. Precisamente es el error con la PCD. La PCD debía ser una estructura concentrada en destruir particularmente las estructuras de venta a nivel de colegios, a nivel de comunidades. Si estuviera trabajando duro a nivel de barrios, tendríamos una gran ganancia a nivel de evitar la expansión de los microestructuras a nivel de nuestros barrios, alamedas, comunidades marginales, etc. Ese sería un trabajo muy importante. Entonces, esta doctrina, que en Colombia la llamaron de bloque de búsqueda, para darle un nombre, tuvo grandes resultados. En Colombia, la policía creó bloques de búsqueda, no muy grandes, pero tampoco nada pequeños. Andaban alrededor de entre 800 y 1000 hombres y mujeres especializados, totalmente estancos, no tenían relación con ninguna otra policía para que no se filtrara la información, ni saliera ni entrara nada. Eran tratados muy especialmente y hacían ataques muy precisos. Fueron exactamente el bloque de búsqueda de la Policía Nacional el que destruyó a Pablo Escobar y terminó matándolo incluso. No solo lo destruyó, sino que lo mató, lo sacó de circulación completamente. Esta es la táctica. La estrategia es apoyar a los que estén ahorita funcionando, pero la táctica es en algún momento que creamos un bloque de búsqueda. Yo diría que hoy, comandado por el OIJ, pero podría tener componentes, y el Ministerio Público, lógicamente, involucrado totalmente en esto, componentes del sector administrativo, del sector del gobierno, en el que le asignamos unidades de choque muy fuertes, grandes, capaces de controlar una zona entera, por ejemplo, Jacó entero o Guapiles entero, de un solo golpe, y un trabajo pesado como el que acaban de hacer en Limón, mes y medio en Guapiles, hasta que se acaben las estructuras. Esto funciona, está probado hoy que funciona en Limón, y eso que el OIJ, oiga esto, lo que agregó fue 50 agentes altamente especializados, muy buenos, evidentemente buenísimos los agentes que escogió don Randall y su grupo para esta operación que agregaron, y con esos 50 más los agentes locales lograron tener 0 homicidios y pacificar por el momento Limón. Me preocupa muchísimo que tenga que salir ese grupo, que ya no aguantan más económicamente, no hay con qué darles viáticos,
no hay con qué mantenerlos, que salgan hoy para que retorne tal vez alguna estructura o 2 estructuras más, o haya luchas intestinas entre los criminales. Pero vea usted que la bajada de 9 homicidios que tenemos en lo que va del año en relación al mismo periodo del año anterior obedece exactamente a un trabajo fundamental del OIJ. Don Álvaro, hay un proyecto de ley de un diputado César Cristiano que abre la discusión a una megacárcel como una alternativa similar a El Salvador para poder contener a todas estas bandas, sicarios, crimen organizado y aislarlos del resto de los privados de libertad, y así tratar de que más bien no, en el buen entender, contaminen el ámbito de desarrollo y de habitación de estos otros privados de libertad. ¿Qué posición tiene usted con esta idea? ¿Es una alternativa o no hay que concentrarse en eso y hay que seguir más bien fortaleciendo lo que hace el OIJ nada más? No, tiene razón el diputado en el planteamiento central de que se requiere un espacio carcelario, llamémoslo por el momento así, no megacárcel, en el cual podamos contener, porque la palabra aquí clave es contención y contingencia, son las dos palabras claves en lo que estamos haciendo. Contingencia es lo que estamos haciendo ahorita, que es atacando y atacando de frente, sin esperar leyes, sin esperar cambios, sin nada, hasta que se destruyan las estructuras. Eso es una operación de contingencia perfectamente efectuada y ejecutada por el OIJ y el Ministerio Público. La contención es capturar a los principales líderes y a sus segundones, que es lo que exactamente están haciendo y han hecho con la estructura del diablo, y para contenerlos, a los más peligrosos, efectivamente tenemos que tener espacios carcelarios de alta seguridad. ¿Tiene que ser monstruosamente grande? No, eso es un concepto que en El Salvador políticamente lo han manejado bien y les ha servido incluso para guiar a la opinión pública nacional de allá hacia un camino que les ha servido para obtener índices de seguridad muy altos a comparación siquiera a los que tenían, e incluso ahora son mejores que en muchos de los países vecinos, pese a que ellos tuvieron problemas de seguridad fantásticos en el pasado, de las sociedades más violentas del mundo. Entonces, políticamente le ha funcionado. Desde el punto de vista costarricense no se requiere una cárcel, una megacárcel, se requiere un espacio carcelario grande. Yo diría que debemos andar para contener a las 7, 8 estructuras grandes, peligrosas, y un poco bajar hacia las otras 300 y pico, capturando por lo menos los liderazgos. Deberíamos andar en espacios carcelarios de alta seguridad entre 2.000 y 3.000. Me acerco más a 3.000 que a 2.000, pero con 2.000 podríamos hacer que los jueces dicten prisiones preventivas para empezar y otras medidas cautelares para contener a los individuos que lideran a las estructuras criminales. En esto estoy absolutamente de acuerdo. El concepto de megacárcel es un concepto político. No es un concepto real, porque es una forma de vender el producto. Es una forma de vender, y estoy de acuerdo, en El Salvador ha sido exitoso. Aquí no sé cómo se vería si nos comparan con un campo de concentración, empezamos a tener problemas. Costa Rica es una sociedad diferente a la sociedad de El Salvador. Tenemos que valorar toda nuestra historia, nuestro récord de derechos humanos, es completamente diferente. Pero construir una cárcel grandecita, que es muy grande, entre 2.000 y 3.000, una que lográramos construir, sería suficiente para contener los liderazgos altos y medios de las estructuras que vaya destruyendo el OIJ. Entonces sí es una buena idea separar a las estructuras penitenciariamente hablando, no tenerlas, por ejemplo, como el tema de pensión alimentaria, de crímenes menores o cualquier otro tipo de delito. Absolutamente es una buena idea tener una cárcel especializada para los tipos más peligrosos. Sí, yo acompaño esa idea, repito, siguiendo la tradición costarricense para no chocar el nivel. Nosotros no somos El Salvador, no hemos tenido guerras civiles, no hemos tenido insurgencia, nada de eso. Tenemos un problema criminal enorme y lo resolvemos en el estilo como lo está resolviendo el OIJ, capturando a las estructuras criminales. Requerimos meterlos en una estructura
carcelaria, en un espacio carcelario especializado. La respuesta es sí, sí comparto esa idea. Estamos recibiendo comentarios, don Álvaro, de Mario Arias en redes sociales, de Edwin Montero, también de María Flores, Ileana Amador, Luis Diego Carballo, a todos que estén o no estén de acuerdo con las perspectivas de don Álvaro, gracias por estar en sintonía de Red Democrática, porque de ustedes también a la hora de visualizar este video, pues ampliamos nuestro rango de comunicación, porque al final lo que queremos es hacer reflexión y generar opiniones sobre lo que debemos de hacer como país para lograr tener una nación segura. Y como bien lo decía don Álvaro desde el principio en este programa de aniversario de Red Democrática, es seguridad integral. No es solo de cuánta gente se está matando en la calle, no es solo de cuánta gente está en robos, hurtos, en sicariato, en drogas, es también la parte alimentaria, la parte de seguridad social, en la parte general del concepto de integralidad del bienestar de un ser humano. Y es sobre eso que queremos seguir trabajando. Don Álvaro, ¿cómo podemos ver el resto del país? Nos hemos concentrado en OIJ, obviamente en Fuerza Pública, en Fiscalía, a nivel de los puntos que han estado generándose, pero hay otras zonas de Costa Rica que generan y llaman la atención. En algún momento he visto a algunos analistas, incluso, por ejemplo, Laura, que va a estar el jueves con nosotros, decir que en el caso de Turrialba no es que por generación espontánea creció el AMPA, sino que la inseguridad está manifestada en todas las zonas del país y que hay ciertos elementos que hacen que crezca y que sea un punto caliente policialmente hablando. ¿Qué está pasando en Turrialba y qué está pasando en otras zonas del país que se están generando estos conatos de incendio? Bueno, tiene una conexión muy fuerte, una correlación matemática muy fuerte con lo que acabamos de hablar desde el principio. Realmente la estructura del diablo estaba avanzando sobre Turrialba, por ejemplo, sobre algunos sectores de Cartago, sobre algunos sectores de la sección noroccidental del país, la sección de Santa Cruz, en Guanacaste, por ejemplo. Esta estructura ya estaba haciendo franquicias, el sistema de franquicias que le es más rápido y operativo al diablo en particular, ha operado así. Y entonces, estas son unas franquicias que están empezando a trabajarse ahí. Por eso estamos sintiendo una gran presión en ciertas áreas, como Turrialba, por ejemplo, como el área de Santa Lucía en Cartago, por ejemplo, como el área de Santa Cruz en Guanacaste. Si se para la estructura del diablo, como lo hicieron en su punto principal de acción y de operación, que es el área occidental, Guapiles, Cariari, el área de Río Frío, se les para en seco, también vamos a obtener beneficios de ese avance que estas estructuras caribeñas estaban haciendo sobre otros sectores del país. Efectivamente no fue generación espontánea, fue un avance, una toma. ¿Y por qué se está dando eso? Tenemos que analizarlo desde el punto de vista también del consumo. Solo estamos viendo como el narcotráfico, como si fuera un ente, como si fuera exportar banano, digamos, o exportar piña o algo así. Y no, hay un elemento de consumo que nos está causando un daño extraordinario. Es decir, nosotros mismos nos estamos dañando. No solo es un problema exterior, no es un negocio de gran escala a nivel internacional, sino que nacionalmente a nivel de nuestras comunidades, a nivel de nuestros barrios. Ahí se está generando un enorme consumo, en primer lugar, de marihuana de alto contenido THC, que genera una gran violencia. Una cantidad enorme de homicidios se genera por controlar ese mercado. Y de la gran, enorme cantidad de cocaína que entra al país, que no se hace nada por detenerla. Por eso dije que la estrategia de los escáneres es muy mediocre. La estoy tratando con mucha consideración, porque en realidad la estrategia es parar la no entrada, que no entre cocaína ni marihuana al país. Esa es la que funciona, porque una vez que entra nos daña profundamente y nos hemos convertido en uno de los grandes consumidores de cocaína per cápita del mundo. Estamos en los primeros lugares del mundo en consumo de cocaína. Esto es lo que se refleja exactamente en el problema de que ya tenemos muchas regiones del país donde hay un alto consumo de cocaína
que es increíble que hayamos avanzado en un producto que se suponía que era para los países desarrollados. Estábamos acostumbrados al crack, que es un sucedáneo barato de la cocaína, y la marihuana, por supuesto. Y luego tenemos el elemento que se nos viene encima, ya lo tenemos aquí, ya está en el país, que es el fentanilo, que nos va a causar un gran problema. Entonces, en realidad también tenemos un problema de consumo muy serio. Claro. Y no solo de que somos una gran estación logística del narcotráfico internacional y que el puerto de Limón es claramente uno de los grandes trampolines del mundo entero de cocaína hacia Europa particularmente, sino que ahora somos un gran consumidor per cápita, ojo mis palabras, ¿verdad? Somos pequeñitos y comparados a un país como Brasil, Argentina o la misma Colombia o México, somos nada desde el punto de vista de consumo, pero para nosotros per cápita somos un gran consumidor y es sorprendente que hayamos alcanzado esos lugares. Eso es un elemento que nos tiene una gran captura de las estructuras criminales a nivel de nuestras comunidades, por eso tienen tanta fuerza, porque tienen un gran número de clientes que les dan la potencia económica y el control territorial, y esa es la fuerza que le sentimos a criminales como los que vimos en Río Azul, que se atreven hasta a cobrar el viaje ya en una zona que dominan completamente. Don Álvaro, nos queda un minuto de programa y no quisiera irme sin hacer un comentario de cierre de su parte referente al título de la serie, Alerta Costa Rica. ¿Estamos en alerta a nivel de seguridad para poder enderezar el país? Absolutamente. Gracias más bien por poner un programa que se llama Alerta Costa Rica. La alerta más grande que tenemos es que dejamos sin recursos a los policías que están trabajando. Los tenemos en una situación social increíble, sin protección social. Tenemos que mejorarles los salarios, tenemos a todos los policías, eso incluye por supuesto a los del Poder Ejecutivo, a todos, tránsito, todos. Tenemos que aumentar el número, yo antes decía 18.500, en la situación que estamos, ese es el mínimo. Creo que nos debemos arriba de 20.000 policías para que podamos dar el mínimo de presencia policial. Y la alerta más grande que tenemos es que tenemos a todos los criminales del mundo más importantes aquí, trabajando en Costa Rica, y que tenemos una situación en que estamos agarrados del moño, el gobierno con todo el mundo, en lugar de estar unidos todos en una guerra común contra el peligro más grande que jamás haya tenido el país en su historia. Así es que alerta, mucha alerta, costarricenses. Muchísimas gracias por todo su criterio, don Álvaro. Con mucho gusto, a sus órdenes. Y gracias a ustedes que han estado en sintonía. Comparta, este programa va a ser colocado en el canal de YouTube de Red Democrática en unos segundos. Compártalo y hagamos conciencia de lo que está pasando para poder tener el país seguro que tanto anhelamos. Feliz semana y gracias por ser parte del programa aniversario de Red Democrática.